Me desperté temprano, como siempre. Eran las 6:15, cuando el primer rayo de sol se filtró entre las cortinas, tiñendo de polvo dorado el aire quieto de mi casa en Zacatecas. El café hervía lento en la vieja cafetera italiana, dejando escapar ese aroma que, durante 30 años, marcó el inicio de mis días junto a Elena. El reloj de pared marcaba un tic-tac pausado, casi solemne. Todo estaba igual que siempre, salvo el silencio. En la mesa el retrato de mi esposa seguía en su lugar, con ese leve reflejo de luz sobre el vidrio. Le pasé el dedo para quitarle el polvo y sin darme cuenta murmuré: «Hoy leerán tu testamento, Elena. ¿Por qué no me dijiste nada?» Me puse la chaqueta gris y la corbata azul que ella me había regalado para mi cumpleaños 65. En el espejo, mi reflejo se veía cansado pero aún digno. Cerré la puerta, y el chirrido de las bisagras me sonó como una despedida. El camino hasta la oficina del licenciado Morales estaba lleno de vida. Las calles de Zacatecas servían con el ruido de los autobuses, los vendedores de tamales gritando «¡Calientitos!» y el viento levantando el polvo rojo del cerro. Caminé despacio, dejando que el aire seco me picara en la cara. Tenía el corazón inquieto, pero no imaginaba que aquel día cambiaría mi vida por completo. Cuando llegué, Morales ya estaba sentado detrás de su escritorio de madera oscura. A su lado, mi hijo Eduardo revisaba el teléfono sin levantar la vista. Vestía de traje oscuro, perfumado, con ese aire distante que tenía desde hace años, desde que empezó a trabajar en su empresa. «Buenos días, Manuel», dijo Morales levantándose con esfuerzo. «Siéntese, por favor». Su voz temblaba un poco, como si supiera algo que yo no. Me senté frente a él y Eduardo, sin mirarme, solo dijo: «Empecemos, que tengo una reunión en 1 hora». Morales abrió una carpeta marrón con cuidado, como quien abre una herida. «Este es el testamento oficial de doña Elena Ortega, firmado y notariado 6 meses antes de su fallecimiento». Yo asentí sin sospechas. Mi esposa siempre había sido metódica. Nada me pareció extraño. El silencio se espesó cuando Morales comenzó a leer. «A mi hijo, Eduardo Ortega, dejo la casa familiar, las cuentas bancarias, las inversiones y todos los bienes muebles». Las palabras se clavaron en el aire. Sentí como el café que había tomado esa mañana se me revolvía en el estómago. Miré a Eduardo. Seguía con la mirada perdida en la ventana, como si aquella herencia no le importara. Morales continuó: «A mi esposo, Manuel Ortega, dejo la cabaña ubicada en el Cerro Rojo junto con los terrenos adyacentes». El silencio se volvió espeso, pesado. Escuché como el bolígrafo de Morales caía sobre la mesa. Nadie se movió. «¿Está usted seguro, licenciado?», pregunté sin poder evitar que la voz me temblara. «Elena nunca me habló de esto». «Es su firma, don Manuel. El documento es totalmente legal», respondió él mirando por encima de sus lentes. Eduardo intervino sin emoción. «Mamá sabía lo que hacía. No hay que complicar las cosas». Me quedé quieto. Solo respiré despacio. No quería que mi hijo viera el temblor en mis manos. No quería darle el gusto de sentirme derrotado. Morales me tendió una copia del testamento, doblada con pulcritud. «Aquí tiene su ejemplar, don Manuel». Me levanté, di la mano al licenciado y solo pude decir: «Gracias, Morales. Que tenga un buen día». Eduardo me miró apenas unos segundos. «Nos vemos en casa, papá». Salí del edificio. El sol caía de lleno sobre la plaza. El polvo me golpeó la cara y tuve que cerrar los ojos. Un amigo de la infancia, don Eusebio, me saludó desde el otro lado de la calle. «Don Manuel». «¿Todo bien?» «Sí, todo bien», respondí sin pensarlo. Mentí sin esfuerzo. Caminé despacio hasta mi casa. En la esquina un vendedor de flores ofrecía ramos de cempasúchil. Me detuve un instante, pero no compré ninguno. No era Día de Muertos, aunque dentro de mí algo había muerto ya. Cuando abrí el portón, escuché el ruido de martillos. En el jardín 2 hombres pintaban la reja y cambiaban el viejo letrero por uno nuevo: Casa Ortega y Asociados. Mi apellido, el suyo, pero no el mío. Eduardo estaba allí, supervisando todo, con las mangas arremangadas y el móvil pegado al oído. «¿Qué pasa aquí?», pregunté. «Voy a remodelar, papá», respondió sin apartar la vista del teléfono. «Te lo explicaré después». Miré hacia la entrada.
Un camión de mudanza estaba aparcado afuera. 2 trabajadores subían cajas al piso de arriba. Mi piso, el cuarto donde dormí junto a Elena durante casi 40 años. «Cuidado con esos marcos, son de mi esposa», les dije. Uno de ellos me miró confundido. Eduardo intervino. «No te preocupes, papá, lo tengo todo bajo control». Esa noche la casa olía a pintura fresca y soledad. En la cocina, recalenté un poco de frijoles y arroz del día anterior. Eduardo bajó. Comió en silencio mientras hablaba por teléfono, mencionando nombres que no conocía. Ortega Mining. Licencias. Socios de Monterrey. Cuando colgó le pregunté con calma, «¿Por qué no me dijiste que cambiarías el testamento?» Él ni siquiera me miró. «No era necesario, papá. Mamá lo decidió». Me quedé quieto, viendo cómo el vapor del café se desvanecía. En el reloj las agujas se movían lentas. Afuera, el viento golpeaba las persianas. Subí a mi habitación. Todo olía a polvo y a pintura. Me senté en la cama. Desde el piso de abajo, oí la voz de Eduardo riendo por teléfono. «Sí, el viejo ya tiene su cabaña. Todo está hecho». Me levanté, me acerqué a la ventana. Las luces de la calle iluminaban el portón nuevo y el reflejo metálico de su coche negro. El número de la placa brillaba entre el polvo. EO 777. Lo repetí en silencio, como quien memoriza un juramento. Me acosté, pero no pude dormir. En la oscuridad, el eco de la voz de Morales seguía golpeándome la cabeza. «A mi hijo Eduardo». La casa, las cuentas, las inversiones. Y comprendí, con una claridad amarga, que a veces la traición no llega con gritos ni con odio. Llega escrita, firmada y sellada por las manos que más amaste. Aquel día no lloré, pero dentro de mí, algo se quebró para siempre. Me desperté tarde aquel día, cuando el sol ya se colaba sin permiso entre las cortinas. No olía a café ni a pan tostado. La casa estaba en silencio, como si alguien hubiera apagado el alma del lugar. Sobre la mesa de la cocina encontré una nota pegada en el refrigerador, escrita con la caligrafía rápida de mi hijo. «Nos vemos a la noche. No olvides revisar tus cosas del cuarto». La leí 2 veces, sin entender bien qué quería decir con revisar tus cosas. Pensé que se refería a algún arreglo, una limpieza. Nada más. Abrí el refrigerador por costumbre. Dentro solo quedaban medio litro de leche y una manzana vieja. Me serví un poco. Me senté frente a la ventana y traté de convencerme de que era un día como cualquier otro. Pero algo en el aire no estaba bien. Cerca del mediodía, escuché golpes en la puerta principal. Cuando abrí, 2 hombres jóvenes con gorras y guantes de trabajo estaban allí. Uno mascando chicle, el otro cargando cinta adhesiva y cajas de cartón. «¿Sí?», pregunté sin entender. «Venimos a empacar las cosas viejas, don», respondió uno mirando una lista en la mano. «¿Las cosas viejas? ¿Quién los mandó?» «El joven Ortega», dijo el otro sin levantar la vista. «Dijo que limpiáramos el piso de arriba». El piso de arriba era mi habitación. Subí las escaleras casi corriendo, el corazón golpeándome el pecho. Al llegar, vi mis libros apilados sin orden, mis camisas dobladas a medias dentro de cajas marcadas con rotulador negro. Ropa usada, objetos personales, papeles varios. En una esquina, la foto de boda de Elena y mía estaba apoyada contra la pared, sin vidrio, con una grieta que cruzaba justo nuestros rostros. «¡Paren eso!», grité. «Nadie toca mis cosas sin mi permiso». Los muchachos se detuvieron, incómodos. «Señor, solo hacemos nuestro trabajo», dijo uno bajando la cabeza. Llamé a Eduardo de inmediato. Tardó en contestar. Cuando por fin lo hizo, su voz sonaba tranquila, distante, como si estuviera hablando con un cliente, no con su padre. «Papá, ya voy para allá. No te alteres». 20 minutos después, su coche negro se detuvo frente a la casa. Salió sin prisa, con el móvil en la mano. «¿Qué pasa, papá?», preguntó como si no supiera nada. «Tú dime qué pasa», respondí señalando las cajas. «¿Por qué están empacando mis cosas?» «Porque ya está decidido. Te vas a vivir al cerro». «¿Decidido por quién?» «Por los 2», dijo encogiéndose de hombros. «Mamá también quería eso. La casa necesita espacio, y tú estarás mejor allá con tranquilidad». Sentí un nudo en la garganta. «¿Tranquilidad? ¿Allá arriba, en esa cabaña abandonada?» «Papá», suspiró bajando la voz, «no hagas un drama. Te estoy ayudando». «¿Ayudándome?», repetí.
¿Así llamas a echar a tu padre de su casa? Él no respondió. Se sentó en una silla, miró su reloj y dijo: «Voy a mandar que terminen hoy. No quiero discusiones». Me quedé quieto unos segundos, tratando de entender en qué momento aquel niño al que enseñé a montar bicicleta se había convertido en un desconocido. Fui hasta la cocina. Busqué un vaso de agua, pero la mano me tembló tanto que el vaso cayó y se rompió en 1000 pedazos. Eduardo se acercó un poco sin emoción. «Papá, ya no estás para tanto estrés. Esto te hará bien. Allá podrás descansar, leer, respirar aire limpio. ¿Y tú qué harás con esta casa?», pregunté. «Trabajar», respondió sin dudar. «Convertirla en oficina. Casa Ortega y Asociados. Ya lo verás, será algo grande». No dije nada. Solo recogí los pedazos del vaso con un trapo. El silencio se volvió insoportable. Por la tarde, me encerré en mi habitación y empecé a empacar yo mismo. No quería que esas manos extrañas tocaran mis recuerdos. Doblé con cuidado las camisas que Elena planchaba los domingos. Guardé los libros de minería, la Biblia vieja que había sido de mi padre y aquel reloj de bolsillo que llevaba su nombre grabado. Manuel Ortega, 52. En medio del desorden, encontré un pañuelo blanco con las iniciales EO bordadas. Lo llevé a la nariz. Todavía tenía un leve aroma a jazmín. No pude evitar que se me humedecieran los ojos. Al atardecer, uno de los trabajadores me miró y preguntó: «¿A dónde va, don?». «A mi casa nueva», dije, fingiendo una sonrisa. No supe si lo dije con ironía o con resignación. Pedí prestado un viejo camión a mi vecino, don Hilario. Cargamos las cajas en silencio. Eduardo no apareció para despedirse. Nadie lo hizo. Solo el sonido de las ruedas sobre la grava acompañó mi partida. El camino hacia Cerro Rojo era largo y polvoriento. El aire se espesaba con cada kilómetro. Pasé junto a un letrero oxidado que advertía: «Zona minera, peligro de derrumbe». Las colinas se extendían como heridas abiertas, y el cielo tenía ese color cobrizo que solo Zacatecas sabe tener cuando el sol se está muriendo. El camión se sacudía en cada curva. Yo miraba los campos secos, los postes inclinados, las casas abandonadas cubiertas de polvo. Todo parecía detenido en el tiempo. Cuando por fin vi la cabaña, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La puerta de madera estaba torcida, el techo hundido, y una ventana colgaba de un solo clavo. El viento silbaba entre las rendijas, trayendo olor a tierra y humedad. Empujé la puerta. Chirrió como si protestara. Dentro el aire olía a encierro, a años de abandono. Había una mesa de pino carcomido, una lámpara de aceite cubierta de telarañas y en la pared un mapa viejo con manchas de moho. Lo miré de cerca. Mina San Felipe, 1892. Apoyé las cajas, barrí un poco el suelo, extendí una manta sobre el colchón raído. Afuera, el sol desaparecía detrás del cerro, dejando el cielo teñido de naranja y gris. Encendí una vela. La llama bailó con el viento, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Me senté en silencio, escuchando el crujido de la madera. Por primera vez en mi vida, sentí lo que era realmente estar solo. Ceniza, todavía no sabía que así lo llamaría más adelante, apareció esa noche. Un perro flaco, gris, con mirada cansada, se acercó a la puerta olfateando. Le arrojé un pedazo de pan seco. Se quedó observándome desde la distancia, sin ladrar. El viento soplaba con fuerza. A lo lejos se escuchaban los aullidos de otros perros, o tal vez coyotes. Afuera la noche parecía no tener fin. Busqué la radio vieja que había empacado. Logré sintonizar una estación local. Una canción de bolero se mezclaba con el ruido de estática. Sabor a mí. Me quedé escuchando esos acordes rotos, recordando cómo Elena tarareaba ese tema cuando cocinaba. El corazón me dolió, no de tristeza, sino de vacío. Guardé los papeles en un viejo armario metálico oxidado. Afuera, las luces de la ciudad brillaban lejanas, como si pertenecieran a otro mundo. Estaba por apagar la vela cuando escuché un golpecito en la puerta. Dudé. Nadie sabía que estaba allí. Abrí con cautela. Una mujer mayor, con un chal de lana y una canasta en la mano, sonreía. «Buenas noches, don. Soy Teresa, la del rancho de abajo. Vi humo y pensé que alguien había venido por fin a vivir aquí. Recién llegué», dije, intentando sonreír. Ella me ofreció una bandeja envuelta en tela. Le traje pan de elote y un poco de té.
El cerro puede ser duro las primeras noches. Muchas gracias, doña Teresa. Ella miró alrededor curiosa. Esta cabaña tiene historia. Aquí vivió su padre, ¿verdad? Asentí en silencio. Entonces, dijo ella con voz suave, el cerro le pertenece más a usted que a nadie. Nos quedamos un momento mirando la lumbre titilante de la vela. Si necesita algo, vivo justo donde termina el camino, añadió. No deje que el silencio lo asuste. Aquí solo se escucha lo que uno lleva por dentro. Cuando se fue, el viento volvió a soplar. Cerré la puerta despacio. Apoyé la espalda contra ella y respiré hondo. El pan aún estaba tibio. Esa noche, mientras el fuego se consumía en el pequeño fogón y el perro dormía hecho un ovillo junto a la puerta, comprendí algo que ningún padre debería tener que entender, que a veces los hijos no te echan con palabras, sino con indiferencia. Y así, entre el silbido del viento y el olor a madera quemada, me quedé despierto escuchando el silencio del cerro, un silencio tan grande que parecía decirme, bienvenido a tu soledad, don Manuel. El primer amanecer en Cerro Rojo fue distinto a todos los que había vivido. Me desperté antes de que el sol saliera por completo, con el frío metido en los huesos. El aire olía a tierra vieja y madera húmeda. A través del hueco del techo, vi cómo una línea de luz rojiza cortaba el horizonte, tiñendo las nubes con ese color que solo los cerros de Zacatecas saben tener, rojo como el hierro, como la sangre seca del tiempo. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas, haciendo que las tablas del suelo crujieran y las sillas se movieran apenas, como si alguien invisible pasara rozándolas. Me levanté despacio, me puse la chaqueta gruesa y encendí el fuego con trozos de madera vieja. El humo se mezcló con el polvo suspendido en el aire, formando una neblina que olía a abandono y a café recalentado. El agua en la tetera de aluminio comenzó a hervir. Me senté junto al fuego, viendo cómo el vapor se elevaba en espirales lentas. Afuera, el eco lejano de una campana de iglesia llegaba desde el valle. Era la de San Luis del Cerro, el pequeño pueblo al pie de la montaña. Sonaba como un recuerdo, como una voz que decía que el mundo seguía girando, aunque yo me sintiera detenido en el tiempo. Terminé el café y salí a caminar alrededor de la cabaña. El sol ya iluminaba el terreno, mostrando su verdadera cara, seco, agrietado, cubierto de piedras. Apenas unos cuantos cactus altos sobrevivían al viento. Al lado norte había un pozo antiguo, con la cuerda rota y el fondo seco. Más allá, los restos de una construcción de cemento, probablemente un almacén minero, se desmoronaban lentamente. En una de las paredes derruidas encontré un cartel oxidado: Propiedad minera, peligro de derrumbe. Pasé la mano sobre las letras borrosas y sentí un escalofrío. Recordé las historias que mi padre contaba sobre esas minas, sobre los hombres que bajaban y no volvían. Pensé en él, en cómo habría sido caminar por este mismo suelo antes que yo. De pronto escuché un ruido a mis espaldas. Un perro, delgado y cubierto de polvo gris, me observaba desde unos metros. Tenía las costillas marcadas, las orejas caídas y unos ojos amarillos que no inspiraban miedo sino hambre. «Ven, muchacho», le dije rompiendo un pedazo de pan de maíz que me había sobrado. El perro dudó, olfateó el aire y se acercó despacio. Comió con cuidado, sin apartar la mirada de mí. «Bueno», murmuré, «parece que no estoy tan solo como creía». Desde aquel día se quedó rondando la cabaña. Lo bauticé Ceniza, porque su pelaje parecía cubierto de polvo de volcán y porque representaba exactamente lo que yo era en ese momento. Un resto, un fragmento de lo que alguna vez ardió con fuerza. Cuando el sol se alzó por completo, decidí bajar al pueblo. El camino era una pendiente de tierra rojiza, con piedras sueltas que hacían que cada paso doliera en las rodillas. A lo lejos se veían los techos de teja y el humo de las cocinas. Llegué a la tienda de doña Teresa, la misma mujer que me había llevado pan la noche anterior. «Ah, don del Cerro», dijo ella sonriendo. Sabía que lo vería hoy. Estaba pesando frijoles mientras hablaba con otra clienta sobre el aumento del azúcar. «Vine por un poco de aceite y sal», le dije. «Claro, claro», respondió mientras llenaba una bolsa de papel. «Su hijo debe estar orgulloso, don. No cualquiera aguanta vivir allá arriba». No respondí. Sonreí apenas, como quien finge que no ha entendido. Mientras esperaba,
2 hombres jóvenes hablaban en voz baja cerca del mostrador. «Dicen que el viejo del cerro perdió la cabeza», susurró uno, «que quiso quedarse con la herencia de su hijo y lo echaron». El otro soltó una risa seca. «Eso pasa cuando uno no sabe soltar». Fingí no oírlos. Compré un paquete de cerillos y salí sin mirar atrás. En la calle, un grupo de niños jugaba con un balón. Cuando pasé junto a ellos, uno gritó: «¡Don del cerro! Todavía hay fantasmas allá arriba». Me detuve un segundo. Les sonreí y levanté la mano. «Solo los que uno lleva adentro», respondí. Ellos rieron sin entender y siguieron jugando. De regreso, el viento levantó una nube de polvo que me obligó a cubrirme la cara. El cielo se había vuelto del mismo color rojizo del suelo, como si el cerro respirara. Caminé despacio, con la bolsa bajo el brazo, y cuando llegué, Ceniza ya me esperaba en la puerta, moviendo apenas la cola. Pasé la tarde reparando la cabaña. Con un martillo viejo aseguré las tablas del techo. Puse latas vacías para recoger el agua de lluvia y limpié las telarañas de las esquinas. Bajo una pila de papeles húmedos encontré una caja metálica oxidada. Tenía grabadas las iniciales Mina SF 1892. La dejé a un lado sin abrirla, pero algo en ese hallazgo me dejó inquieto. Mientras revisaba los cajones de un escritorio viejo, hallé un cuaderno cubierto de polvo. Las páginas estaban amarillentas y la tinta casi borrada, pero pude leer un nombre en la portada: Manuel Ortega, 1947. Era el diario de mi padre. Dentro había dibujos de túneles, coordenadas y frases sueltas. El pozo principal aún respira. Nunca vender lo que tiene sangre debajo. Me quedé mirándolo largo rato, con el corazón apretado. Esa noche lo leí a la luz de una vela, sentado en el porche. Los grillos cantaban, el viento rozaba los árboles secos y Ceniza dormía a mis pies. No entendía del todo lo que aquellas notas significaban, pero algo me decía que el cerro tenía más historia de la que parecía. El domingo bajé al pueblo para ir a misa. La iglesia de San Luis del Cerro era pequeña, con paredes blancas y una cruz de hierro oxidada. Dentro, el eco del órgano se mezclaba con las voces del coro. Me senté en la última banca sin rezar, solo observando. Al final de la misa, el sacerdote se acercó. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con ojos tranquilos y voz firme. «Hace tiempo no veía a un Ortega por aquí», me dijo estrechándome la mano. «Hace tiempo que no venía ninguno», respondí intentando sonreír. «¿Vive solo en el cerro?» «Por ahora sí, padre». Él asintió, mirándome con esa calma que solo tienen los hombres que han visto demasiadas despedidas. «A veces la soledad no es un castigo, hijo. Es un puente». No supe qué responder. Al salir, el sol caía a plomo sobre la plaza. Compré un pedazo de pan dulce y lo guardé en el bolsillo. Los niños me miraban con curiosidad. Algunos saludaban con la mano. Me sentí menos invisible. De regreso en la cabaña, el cielo comenzaba a nublarse. El viento traía olor a lluvia y a polvo. Encendí el fuego, puse a calentar agua, y Ceniza se acomodó junto al fogón. Coloqué sobre la mesa algunas fotos de Elena, una en la playa de Mazatlán, otra en la cocina de nuestra antigua casa, riendo mientras me servía café. Les quité el polvo, las enmarqué con unas tablas viejas y las coloqué en un pequeño altar improvisado junto a una vela blanca. La lluvia empezó a caer suave, casi tímida. Cada gota golpeaba el techo con un ritmo pausado. Afuera, el cerro parecía suspirar. Esa noche, mientras el fuego chispeaba y la vela se consumía lentamente, me di cuenta de que por primera vez desde la muerte de Elena sentía algo parecido a la paz. No era felicidad ni consuelo, era solo aceptación. El silencio del cerro no me pesaba tanto. Ya no era un vacío, era un refugio, un lugar donde podía escuchar mis propios pensamientos sin que nadie los interrumpiera. Ceniza levantó la cabeza un instante, miró hacia la puerta y volvió a dormirse. Yo hice lo mismo, con el murmullo de la lluvia como arrullo y el leve reflejo del fuego bailando en las paredes. Esa noche dormí profundamente, y al hacerlo supe que aunque el mundo me hubiera expulsado, aquel pedazo de tierra roja, seca, dura y olvidada, me había aceptado como uno de los suyos. La segunda noche en Cerro Rojo llegó sin aviso, como una sombra espesa que se desliza sin hacer ruido. No había luna, solo un cielo opaco cubierto de polvo y viento. Desde temprano el aire traía un zumbido extraño,
un murmullo seco que se colaba por las rendijas de la cabaña. Las puertas golpeaban una y otra vez, haciendo eco en las paredes como si alguien tocara desde afuera. Puse algunos ladrillos contra la puerta para que no se moviera, pero el viento seguía empujando con fuerza. Cada golpe hacía que la madera gimiera, que el suelo temblara. En la radio vieja logré captar una estación local. Un locutor hablaba de los precios del maíz y luego, entre interferencias, comenzó a sonar una canción ranchera. La voz del cantante se mezclaba con el ruido del viento hasta volverse irreconocible. Me senté frente al fuego. La llama oscilaba, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. Empecé a contar el ritmo del chisporroteo, como si eso pudiera calmarme. Afuera se escuchaban piedrecillas rodando cuesta abajo, golpeando las chapas de metal y desapareciendo en la oscuridad. Era un sonido inquietante, como si el cerro respirara con dificultad. A medianoche un olor fuerte me despertó. No era el humo de la fogata, sino algo más áspero, más aceitoso. Olía a combustible. Me puse la chaqueta y salí con una linterna. Desde la loma se alcanzaban a ver luces moviéndose, faros de un camión o de una maquinaria pesada. El viento trajo consigo un rugido metálico, como el de una pala golpeando roca. Me detuve conteniendo la respiración. El eco de motores apagados me llegó desde el valle. Por un instante creí escuchar voces. No entendí lo que decían, pero el tono era firme, de hombres trabajando, no de gente perdida. Recordé el cartel oxidado que había encontrado días antes: propiedad minera, peligro de derrumbe. Entonces lo supe. Alguien estaba excavando en mi terreno. Saqué una libreta del bolsillo y apunté el número de la matrícula que alcancé a distinguir en el camión que se alejaba. CR 9045. No sabía si serviría de algo, pero lo anoté igual, como quien graba una verdad antes de que el viento se la lleve. Regresé dentro, el corazón aún acelerado. Ceniza gruñía junto a la puerta, el pelaje erizado. Le acaricié la cabeza y le dije en voz baja: «Tranquilo, muchacho. No somos nosotros los fantasmas esta vez». No dormí más. Me quedé sentado hasta que el amanecer empezó a aclarar el horizonte, con ese tono rojo opaco que parecía salir del polvo mismo. Por la mañana bajé al pueblo con un manojo de rábanos que había conseguido hacer crecer cerca del pozo seco. Pensé que doña Teresa se alegraría. Me recibió con su sonrisa de siempre, aunque noté que me observaba con una mezcla de curiosidad y lástima. «Se ve cansado, don Manuel». «¿No durmió bien?», preguntó mientras acomodaba los frascos de azúcar en el estante. «El viento no dejó descansar», respondí evitando decir más. Ella asintió bajando la voz. «Dicen que últimamente hay gente merodeando por los cerros de noche, buscando plata vieja». «¿Plata?», pregunté fingiendo sorpresa. «Sí», dijo limpiándose las manos en el delantal. «Algunos aseguran que son del joven Eduardo, que anda queriendo abrir minas nuevas sin permiso». Mi cuerpo se tensó, pero logré mantener la calma. «Rumores, doña Teresa. La gente siempre inventa cosas». Ella me miró con una expresión que parecía decir: «Usted sabe más de lo que dice», pero no insistió. Me dio una bolsa con pan de elote y me deseó buen día. El camino de regreso fue largo. Cada paso levantaba una nube de polvo. Cuando llegué a la cabaña noté algo distinto: marcas de neumáticos recientes en la tierra. El suelo estaba removido, y cerca del pozo seco encontré huellas de botas y una bolsa de plástico semi-enterrada. La desenterré y la miré con detenimiento. Tenía impreso un logotipo que conocía demasiado bien: Ortega Mining Co. Sentí un golpe en el pecho. Mi propio hijo. Eduardo estaba usando mis tierras, las que según la ley eran mías, para sus negocios ilegales. Me arrodillé, pasé la mano por la tierra recién movida. Todavía estaba húmeda, con olor a gasoil. Saqué mi viejo teléfono, abrí la cámara y tomé varias fotos. Las huellas, la bolsa, las marcas de los neumáticos. No sabía si aquello tendría valor legal, pero tenía que guardar evidencia. Esa tarde, el viento volvió a levantar polvo. Decidí ocuparme para no pensar. Fui al viejo cobertizo detrás de la casa. Lo limpié y comencé a convertirlo en un pequeño archivo. Coloqué estantes improvisados con tablones y comencé a revisar papeles antiguos. Entre un montón de carpetas húmedas encontré algo que me dejó inmóvil. Un documento amarillento, con el sello del Ministerio de Minería y la firma de Manuel Ortega Sr., mi padre.
Era el título de propiedad de Cerro Rojo, fechado en 1958. En él se especificaba claramente que el terreno, junto con los derechos de explotación, pertenecían a nuestra familia. A mí, no a Eduardo. Guardé el documento en una caja metálica, junto con las fotos que había tomado. Le puse un candado y la escondí bajo el suelo de la despensa. Al día siguiente el cielo se cubrió de nubes oscuras. Bajé a San Luis para hacer copias de los papeles. La única papelería del pueblo estaba llena de estudiantes. Mientras esperaba, alguien me tocó el hombro. «¿Manuel Ortega?», dijo una voz grave. Me giré. Era Ramírez, un viejo amigo de la época en que trabajábamos en la mina de Sombrerete. Tenía el pelo completamente blanco, pero los ojos vivos. «Dios mío, hacía años que no te veía. Pensé que te habías jubilado en serio». «Lo intenté», dije sonriendo con tristeza, «pero parece que la tierra no suelta tan fácil». Le conté por encima lo ocurrido. La cabaña, el terreno, los rumores de excavaciones nocturnas. Escuchó en silencio, con el ceño fruncido. «Si alguien está sacando material de ahí, puedo ayudarte a comprobarlo. Tengo todavía mis instrumentos de geólogo». «Te agradecería eso más de lo que imaginas, Ramírez». Acordamos que vendría al día siguiente por la mañana. Antes de irse me miró fijo y dijo: «El Cerro Rojo siempre ha guardado secretos, pero también sabe cobrarse las deudas. Cuídate, amigo». Esa noche no pude dormir. Afuera, el viento soplaba tan fuerte que hacía vibrar las ventanas. El polvo se filtraba por cada rendija, cubriendo el suelo con una fina capa rojiza. Me quedé junto al fuego, afilando un viejo cuchillo de caza, solo por mantener las manos ocupadas. Cerca de la medianoche, escuché el ruido de un motor pequeño. Un par de faros cruzaron la ladera frente a la cabaña. Luego, silencio. Ceniza se puso de pie, gruñendo hacia la puerta. «Shh», le susurré. «Déjalos ir». Pero él siguió inquieto, con las orejas tensas. Minutos después algo cayó sobre el techo, una piedra o quizás un puñado de grava. «Ya basta», dije en voz alta sin saber a quién. Me levanté, tomé la linterna y miré por la ventana. No había nadie, solo el polvo girando como humo. Puse el cuchillo al lado de la cama, avivé el fuego y esperé el amanecer. Ramírez llegó puntual, cuando el cielo apenas clareaba. Traía una mochila con herramientas, un detector de metales y una libreta. Caminamos juntos hasta la zona del pozo seco. El suelo aún mostraba rastros de excavación reciente. «Esto no lo hicieron campesinos», dijo él agachándose para tocar la tierra. «Aquí hubo maquinaria». Encendió el detector. A los pocos segundos, el aparato pitó con fuerza. «Vetas antiguas de plata», murmuró. «No está agotado. Si tu hijo está cavando aquí, está en tu terreno». Me quedé mirando el horizonte, donde el polvo rojizo bailaba sobre el valle. A lo lejos vi movimiento. Un grupo de hombres con cascos y palas. Uno de ellos reía mientras cargaba una carretilla, y sobre la chaqueta del capataz relucía el logotipo de Ortega Mining. No dije nada. Solo sentí cómo algo dentro de mí, ese último hilo de paciencia o esperanza, se rompía del todo. Ramírez me miró de reojo. «¿Qué vas a hacer, Manuel?» «Lo que tenga que hacer», respondí con la voz baja pero firme. El viento levantó una nube de polvo rojo entre nosotros, y entendí en ese instante que esa noche de ruido, polvo y miedo no había sido un final, sino el comienzo de la verdadera batalla. A la mañana siguiente de la visita de Ramírez, el viento había amainado, pero el aire aún olía a polvo y humedad. El cielo, cubierto de nubes grises, dejaba filtrar un sol pálido que apenas calentaba. Me levanté temprano con esa sensación extraña de que algo, no sabía qué, iba a ocurrir ese día. Barriendo el suelo de la cabaña, entre el olor a ceniza y madera quemada, pensé en lo que habíamos visto la víspera: los túneles, las vetas de plata, las marcas del trabajo clandestino. Había pasado la noche en vela, recordando la cara de Eduardo, su ambición, su silencio cuando lo confronté por última vez. El sonido de la escoba arrastrándose por el suelo me devolvió al presente. Cuando llegué al rincón más oscuro, junto al muro del norte, la escoba golpeó una tabla que sonó diferente. «Coc», un ruido seco, hueco, me detuve. Volví a golpear con el mango. Otra vez el mismo sonido. Me agaché, golpeé con los nudillos. Sonaba vacío, como si debajo hubiera un compartimento. Fui al cobertizo, tomé una palanca de hierro y la introduje entre las tablas. Costó levantarla.
La madera estaba vieja y pegada por el tiempo. Un olor a aceite y tierra cerrada salió al abrir el hueco. Allí, cubierto de polvo y telarañas, había una pequeña caja metálica, pesada, envuelta en un trapo ennegrecido. La saqué con cuidado. El metal estaba oxidado, pero aún firme. Tenía un pequeño candado en forma de engranaje, y en la tapa se distinguían letras grabadas casi borradas. SF, 1892. Me quedé mirándola largo rato. Esas iniciales me sonaban familiares. SF, San Felipe, la mina de la que mi padre hablaba tantas veces antes de morir. La misma que, según sus historias, había sido clausurada por un derrumbe hace más de medio siglo. Busqué por toda la casa, tratando de recordar si en los cajones viejos quedaban llaves antiguas. En el escritorio, bajo una capa de polvo, encontré una cajita de madera. Dentro había una pequeña llave de bronce con el mismo símbolo de engranaje. La tomé entre los dedos. Estaba fría, pero encajó perfectamente en el candado. Giré despacio. El sonido del clic fue tan claro que me pareció escuchar también un suspiro, como si la caja hubiera estado esperando años para ser abierta. Una nube de polvo se levantó, trayendo consigo el olor agrio del hierro envejecido. Dentro había un pequeño fajo de papeles amarillentos atados con una cuerda de cuero, varias fotografías en blanco y negro y una carta doblada en 4. Me quedé inmóvil. Reconocí la letra antes de siquiera abrirla. Era de Elena. No la leí enseguida. Mis manos temblaban demasiado. La dejé sobre la mesa y empecé por los documentos. Entre los papeles había mapas antiguos con sellos de la Oficina Minera Nacional, 1958, y planos detallados de los túneles de extracción. En la esquina inferior de uno de ellos estaba la firma de Manuel Ortega Sr., mi padre. El último documento era un título de propiedad. Decía claramente que los terrenos y las minas del Cerro Rojo pertenecían a la familia Ortega, en calidad de herencia perpetua. Vi mi nombre junto al suyo, en tinta azul desteñida. Me senté exhausto. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El cerro no era solo un pedazo de tierra olvidada. Era parte de nuestra historia. Y Eduardo lo sabía. Guardé los papeles en una carpeta, tomé la carta y la miré un rato antes de abrirla. La caligrafía de Elena seguía igual, ordenada, firme, con esas pequeñas curvas en las L que siempre me hacían sonreír. La abrí con cuidado. El papel estaba frágil, amarillento por el tiempo. Manuel, si lees esto, es porque el tiempo hizo su trabajo. Descubrí algo antes de morir. Eduardo falsificó documentos para transferir los derechos de la mina a su nombre. Quiere venderla a extranjeros. Intenté detenerlo, pero ya no tenía fuerzas. Guardé los papeles originales aquí, donde sé que algún día volverás. No por dinero, sino por verdad. Si lees esto es porque la verdad te está buscando. Cuando terminé de leer tuve que sentarme. Me temblaban las manos. Miré el retrato de Elena sobre la mesa y sentí que ella estaba allí, conmigo, hablándome desde ese silencio que deja la muerte. Siempre lo supiste, murmuré. Y aún así me protegiste hasta el final. Doblé la carta con cuidado y la puse sobre el pequeño altar junto a su foto. El fuego del candil se reflejaba en el vidrio, haciendo que su rostro pareciera moverse entre las sombras. Esa tarde bajé al pueblo con la carpeta de documentos en una bolsa de cuero. Fui directo a la iglesia. El padre Esteban estaba barriendo el atrio cuando llegué. «Padre», le dije, «necesito pedirle un favor». Me miró en silencio, dejando la escoba a un lado. «Dígame, hijo». «Son papeles importantes. Pertenecen a mi familia, pero temo que alguien intente quitármelos». Abrí la carpeta y le mostré el título de propiedad, los mapas, las fotos. Él las revisó con cuidado, y al ver la firma de mi padre levantó la mirada. «Esto vale más que plata, hijo». «Vale, ¿verdad? Por eso mismo necesito que los guarde, al menos por unos días». Asintió sin dudar. «Puedo ponerlos en la caja fuerte de la parroquia. Nadie tocará esto sin mi permiso». «Gracias, padre. No sabe cuánto significa». «Sí, lo sé», respondió y apoyó una mano sobre mi hombro. «El peso de la herencia no siempre es oro. A veces es polvo». Salí del templo con un extraño alivio. Me senté un rato en el banco de la plaza, mirando a los niños jugar. El sonido de las campanas llenaba el aire. No sentía tristeza, solo una especie de serenidad grave, como si el pasado hubiera decidido hablarme al fin. Esa noche encendí el fuego
y abrí de nuevo la carta de Elena. La leí despacio, saboreando cada palabra. En la última línea había una mancha, tal vez una lágrima que cayó antes de secarse. La voz de ella resonaba en mi cabeza, cálida y firme. Miré alrededor de la cabaña. Todo lo que me rodeaba, el techo agrietado, las paredes torcidas, el polvo, parecía cobrar otro sentido. Era como si el cerro guardara en su corazón la historia de mi familia, esperando el momento justo para revelarla. Saqué los mapas y los extendí sobre la mesa. El papel estaba lleno de líneas, símbolos y coordenadas. Tomé una linterna y decidí salir a recorrer el terreno. Ceniza me siguió olfateando el suelo. El aire era frío y el polvo se levantaba con cada paso. En los lugares marcados en el mapa, la tierra brillaba tenuemente bajo la luz de la linterna. Eran vetas antiguas, trozos de roca con pequeñas manchas plateadas. Me agaché y tomé una. La acerqué al rostro, plata pura. Seguí caminando hasta un pequeño cañón detrás de la colina. Allí, entre los matorrales, encontré una estructura de madera medio derrumbada. Parecía tapar una entrada. Me acerqué y confirmé mis sospechas. Era una vieja boca de mina sellada hace décadas. «Así que aquí estabas», murmuré. Ceniza ladró suavemente, rascando la tierra cerca de la entrada. Al día siguiente llamé a Ramírez. «Encontré algo», le dije por teléfono. «Necesito que vengas con tu equipo». «¿Otra vez el cerro te habla, Manuel?», bromeó. «Esta vez grita», respondí. Por la tarde llegó con su camioneta. Traía una linterna potente, un detector y una pequeña pala. Quitamos juntos los tablones húmedos que cubrían la entrada. Al remover el último, una bocanada de aire helado nos golpeó el rostro. Olía a humedad, a hierro, a siglos. «Aquí hay algo, Manuel», dijo Ramírez, apuntando la linterna hacia adentro. «Las vetas siguen vivas». No respondí. Solo observé el túnel oscuro que se abría ante nosotros, como una garganta dormida, esperando ser despertada. Clavé un cartel improvisado en una estaca. «Propiedad privada, no pasar». Ramírez me miró asintiendo. «Tienes que tener cuidado. Si tu hijo realmente está detrás de esto, no va a quedarse quieto». «No me importa», dije. «Ya no». Esa noche el viento cambió de dirección. Una tormenta de polvo se levantó, golpeando con fuerza las paredes de la cabaña. El techo crujía, las tejas tintineaban. Ceniza se acurrucó junto al fuego, temblando. El teléfono sonó. Un número desconocido. «Hola», dije. Silencio. Solo se escuchaba una respiración al otro lado. Luego, un clic. La llamada se cortó. Salí al porche. El aire estaba espeso, rojizo. Las hojas secas giraban como fantasmas. Entonces lo vi. Huellas frescas en el barro justo frente a la puerta. No eran mías. Me agaché, toqué la tierra húmeda. Todavía estaba tibia. Al lado de una de las huellas, una pequeña piedra redonda tenía grabada la marca de una suela moderna. La tomé y la guardé en el bolsillo. Volví adentro. Aseguré las ventanas y cerré la puerta con el cerrojo. Guardé la carta de Elena y los mapas dentro de una caja de madera. La puse bajo el suelo, junto al lugar donde había encontrado la caja metálica. El fuego crepitaba, y las sombras bailaban sobre las paredes. Afuera el cerro rugía con el viento. Mientras me recostaba sentí que algo dentro de mí también despertaba. Una fuerza antigua, paciente, tan vieja como la mina misma. Porque entendí con una claridad dolorosa que el pasado no se entierra. El pasado espera, y aquella noche, por primera vez, supe que la verdad ya no me buscaba. Yo era quien iba a buscarla. El amanecer en el cerro llegó cubierto de neblina. El aire olía a metal húmedo y a tierra removida. Me puse la chaqueta gruesa, aquella que había usado en mis años de minero, y salí con Ramírez rumbo a la boca del túnel. Ceniza nos siguió hasta la mitad del camino, pero se detuvo y empezó a gemir. Los perros dicen, presienten lo que los hombres ignoran. «No le gusta el olor a cueva», dijo Ramírez mientras ajustaba la linterna en su casco. «A mí tampoco», respondí, «pero no tenemos opción». La entrada de la mina estaba casi oculta entre la bruma. La madera que habíamos retirado el día anterior yacía a un lado, húmeda como si el cerro hubiera intentado volver a cerrarse durante la noche. Al encender las linternas, el interior brilló tenuemente. Las paredes estaban cubiertas de polvo plateado. Era plata, mezclada con el cuarzo. Ramírez se detuvo. Frotó un pedazo de roca entre los dedos. «Esto no está agotado, Manuel.
susurró con los ojos abiertos como un niño. Aquí hay millones enterrados. No respondí. Solo saqué mi viejo teléfono y comencé a grabar en silencio, apuntando la cámara a las paredes, a las vetas que aún respiraban historia. Cada paso que dábamos resonaba como un eco en mi pecho. Sentía el corazón latir al ritmo del cerro. Avanzamos unos 30 metros. El aire se volvía más pesado, cargado de polvo y humedad. A la derecha encontramos un pasaje lateral, bloqueado con tierra fresca. Ramírez iluminó la zona. Esto no se derrumbó hace décadas, dijo tocando el muro con la mano. Lo cerraron hace poco. Nos miramos sin hablar. En el suelo había huellas, y en una esquina un casco de seguridad con el logo Ortega Mining Co. Al lado, una botella de agua medio vacía. El silencio fue absoluto. Solo se oía el goteo constante del agua desde el techo. «Ya estuvieron aquí», murmuró Ramírez. «Mi hijo», dije, más para mí que para él. Salimos sin decir palabra. La luz del día nos recibió con un viento frío. Cerré el túnel con tablas nuevas y un candado grueso. El cerro había vuelto a hablar, y ahora tenía pruebas. Bajé solo a San Luis del Cerro. Fui directo al pequeño despacho de Camila Fuentes, abogada joven, hija de un minero que había trabajado conmigo en los 80. Su oficina estaba junto a la iglesia, con paredes forradas de expedientes y una máquina de escribir que aún usaba para redactar contratos. «Don Manuel», me saludó sonriendo. «Mi papá me hablaba mucho de usted. ¿En qué puedo ayudarle?» Saqué de la bolsa los documentos, las fotos y el video. Los puse sobre su escritorio. «Es una historia larga, Camila, pero necesito que la ley la escuche». Le conté todo. La mina, las noches de polvo, los hombres que trabajaban sin permiso, y cómo Eduardo había falsificado las escrituras. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas con lápiz. Cuando terminé, revisó el título de propiedad y los sellos del gobierno antiguo. «Esto es fraude grave, don Manuel», dijo finalmente. «Su hijo puede ir a prisión. No quiero venganza, Camila». «¿Quiero verdad?», le respondí. Ella asintió despacio, con una expresión de respeto. «Entonces hagámoslo bien. Necesitaremos copias certificadas, testimonio de Ramírez y un informe técnico de la zona». Pasamos horas organizando los papeles. Ella redactó mi declaración, grabó mi testimonio en audio y tomó fotografías de los documentos originales. Ramírez firmó su parte como testigo. «El viernes tengo reunión con el ingeniero Herrera, del Ministerio de Minería», me dijo Camila. «Le presentaré esto en persona». Cuando salí, el cielo se había oscurecido. Caminé hasta la iglesia y me senté bajo el portal, viendo la gente pasar. No sentía rabia, solo una calma tensa. Ya no era un hombre buscando consuelo. Era un hombre sosteniendo una verdad. Esa noche, al llegar a la cabaña, algo me hizo detenerme. La puerta estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Empujé despacio. Dentro, el olor a cigarro me golpeó de inmediato. El fuego del hogar se había apagado y todo estaba cubierto por una capa fina de polvo. El escritorio estaba revuelto, las gavetas abiertas, los papeles tirados al suelo. Busqué con desesperación la caja de madera donde guardaba los mapas y la carta de Elena. El mapa seguía allí. La carta, no. Solo quedaba sobre la mesa una colilla de cigarro, aún humeante de esos caros con aroma fuerte. A su lado, una botella vacía de cerveza Monterrey. Me quedé quieto, mirando el fuego que no encendía. «Así que fuiste tú, hijo», susurré. Salí al porche. La tierra estaba húmeda. Bajo la luz de la luna se veían huellas de botas recientes. Bajaban por el sendero hacia el valle. No dormí. Me senté junto al fuego escribiendo cada detalle en mi libreta. Hora, olor, marca del cigarro, tipo de botella. Quería dejar constancia de todo. Ceniza, acostado junto a la puerta, levantó el hocico de pronto y comenzó a gemir. A lo lejos, un motor rugió. Luego el sonido de un camión descendiendo por la ladera. Los faros iluminaron por un segundo las paredes de mi cabaña y algo, una piedra tal vez, golpeó el techo con fuerza. El camión se alejó entre el polvo. No sentí miedo, solo un cansancio profundo, una mezcla de tristeza y determinación. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y me quedé mirando las sombras moverse sobre el techo. El viernes por la mañana, viajé con Camila a Zacatecas. El cielo estaba gris y el camino parecía interminable. En la capital nos recibió el ingeniero Herrera.
un hombre de voz seca y mirada experta. Camila le entregó las carpetas. Él revisó una por una, comparando sellos, fechas, firmas. «Esto es auténtico», dijo al cabo de un rato. «La propiedad es suya, don Manuel». Camila intervino. «Además, los trabajos de Ortega Mining Co. no cuentan con permisos vigentes. Exigimos suspensión inmediata». Herrera asintió. «Haré llegar la orden hoy mismo. Pero deben entender, esto no se resolverá en silencio». Lo sabía. La verdad rara vez lo hace. Camila lo miró directo a los ojos. «Y si alguien intenta destruir pruebas, eso será un delito federal». Herrera se recostó en su silla pensativo. «No me cabe duda de que aquí hay algo grande. Tal vez demasiado, pero la ley actuará». Salimos del edificio cuando el sol comenzaba a caer. Camila me puso una mano en el hombro. «Ha hecho lo correcto, don Manuel. Pase lo que pase, ya no está solo». Le sonreí aunque mis ojos se nublaron. «Gracias, hija. Pero a veces, la verdad pesa más que la compañía». Esa noche llovió en el cerro, un agua rojiza, cargada de polvo. Ramírez llegó en su camioneta, empapado con el rostro tenso. «Se fueron, Manuel», dijo apenas bajó. «Los hombres de tu hijo abandonaron la mina, de noche sin decir palabra». «¿Y Eduardo?» «Dicen que está en Zacatecas recogiendo papeles, que planea irse del país». Me quedé un momento en silencio. El sonido de la lluvia golpeaba el techo como un tambor. «No podrá escapar», dije, sirviéndole una taza de café. «El cerro hablará por mí». Ramírez sonrió apenas. «Siempre supe que eras más terco que el polvo». «No», contesté. «Solo aprendí que el silencio también deja huellas». Encendí la radio. La voz del locutor sonó clara entre los chasquidos del mal tiempo. Última hora. Se investiga un presunto fraude millonario relacionado con la empresa Ortega Mining Co. Autoridades confirman que se han detenido las operaciones mineras en Zacatecas. Apagué la radio. Me quedé mirando el fuego. Afuera la lluvia seguía cayendo. Dentro todo era quietud. Serví otro café. Me senté frente a la ventana y observé cómo las gotas formaban ríos sobre el cristal. No sentía victoria ni alivio, solo una profunda certeza. La tierra siempre devuelve lo que se le roba. Y mientras el viento soplaba entre los cerros, comprendí que la lucha no era contra mi hijo, ni contra los hombres del dinero. Era contra el olvido, porque cuando uno calla demasiado tiempo, el pasado cava su propio túnel y termina saliendo a la luz. El lunes amaneció gris sobre Zacatecas. Las campanas de la catedral repicaban lentas, y el aire traía ese olor a polvo que siempre precede la lluvia. Caminé despacio por la calle Hidalgo hasta la oficina de Camila Fuentes, mi abogada. Era temprano, pero ya había gente haciendo fila en el banco y los puestos de café humeaban en las esquinas. El despacho de Camila era pequeño, con paredes tapizadas de mapas y recortes de periódicos. Una bandera mexicana se apoyaba en el rincón junto a una estantería llena de códigos civiles. Sobre el escritorio, una montaña de carpetas cubría casi todo el espacio. «Buenos días, don Manuel». Me saludó con una sonrisa tranquila, aunque sus ojos denotaban cansancio. «Hoy toca el paso más importante». Le entregué una carpeta con los últimos documentos que había encontrado, informes antiguos de producción, fotos del interior del túnel y un papel con los sellos de la Oficina Minera Nacional. Camila se puso los lentes, leyó en silencio unos minutos y comenzó a teclear en su vieja computadora. El sonido de las teclas llenaba el cuarto. De vez en cuando me preguntaba fechas exactas. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo en el cerro? Hace 2 semanas, quizás un poco más. ¿Y esta firma? ¿Reconoce que es de su padre? Sí, sin duda. Él firmó eso cuando aún trabajaba en San Felipe. Mientras respondía, veía cómo sus dedos se movían con precisión, seguros, como si cada palabra construyera una muralla contra la mentira. Su asistente entraba y salía con hojas recién impresas, marcando sellos y sacando copias certificadas. Cuando terminé de firmar todo, mis manos estaban manchadas de tinta azul. La justicia, pensé, también deja huellas. Cruzamos juntos la plaza principal. El sol intentaba asomar entre las nubes, y una bandada de palomas se levantó cuando un jeep de la policía pasó con sirena corta. El edificio del Ministerio de Minería estaba frente al parque. En la recepción,
Camila entregó los documentos al licenciado Herrera, el inspector jefe que ya conocíamos. Él hojeó las carpetas, deteniéndose en cada sello. Al llegar al nombre de la empresa Ortega Mining Co., su expresión cambió. «Esto va más allá de una simple infracción administrativa», murmuró. «Habrá que suspender toda actividad hasta nuevo aviso». Firmó la orden allí mismo, con un golpe de pluma que sonó como un disparo suave. Camila le dio las gracias y se aseguró de obtener una copia certificada. Al salir, respiré hondo. El aire olía a tierra mojada. Camila compró 2 latas de refresco en un puesto cercano y me dio una. «Su hijo no esperará tranquilo, don Manuel», dijo mirando hacia el horizonte. «Entonces la verdad llegará primero», respondí. El viento levantó una nube de polvo rojo. Parte se posó sobre su abrigo, dándole el mismo color que el cerro que nos había unido en esta lucha. Esa tarde, la noticia comenzó a correr por todo San Luis del Cerro. La radio local interrumpió la música para dar un boletín. Posible fraude en una empresa minera de Zacatecas. Las autoridades investigan a un empresario local. Las operaciones en Cerro Rojo han sido suspendidas. Me quedé escuchando en silencio, sin apagar la radio. La voz del locutor resonaba en la cabaña vacía, como si le hablara directamente a las paredes. Ceniza ladró cuando escuchó el motor de un coche detenerse afuera, pero solo era Ramírez, trayendo el periódico del día. «Salió en la 3ª página», dijo, dejando el ejemplar sobre la mesa. La foto mostraba una mina en blanco y negro y el título «Irregularidades en contratos de Ortega Mining». Ramírez pidió 2 cafés en el pequeño bar frente a la iglesia. La luz amarilla caía sobre las mesas de madera. «Empieza la tormenta», comentó revolviendo el azúcar con calma. Yo miré el papel y solo respondí: «Las tormentas limpian el aire, Ramírez». A la mañana siguiente, la tormenta trajo su primer relámpago. Una camioneta negra se detuvo frente a la cabaña. 2 hombres bajaron, bien vestidos, de modales suaves. Uno de ellos llevaba un maletín. «Venimos de parte del señor Eduardo Ortega», dijo el más joven con voz educada. «Nuestro jefe quiere evitar problemas familiares». Sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa. Dentro había un cheque por 200,000 pesos y una hoja escrita a mano, para evitar malentendidos y preservar el honor del apellido. Los miré sin levantar la voz. «Díganle a su jefe que el honor no se compra y que ya no somos familia en esto». El hombre asintió, recogió el sobre y salió sin decir palabra. El motor rugió al alejarse, levantando una nube de polvo que tardó en disiparse. Me quedé un largo rato mirando la carretera vacía. No sentía rabia, sentía una tristeza antigua, esa que pesa más que cualquier traición. La noche cayó con un silencio raro. No se escuchaban motores en el valle ni voces de obreros, solo el murmullo del viento. Me senté en el porche con una manta sobre los hombros. El cielo se encendía a lo lejos con relámpagos silenciosos. Una de esas descargas iluminó por un instante el terreno frente a la cabaña. Vi el brillo plateado de las piedras húmedas y más allá, el montículo de tierra donde antes cavaban sin permiso. «El cerro está respirando de nuevo», le dije a Ceniza, que dormía a mis pies. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en semanas. Al amanecer, el ruido de motores me despertó. 3 vehículos oficiales subían la cuesta, 2 camionetas blancas y una patrulla con el logo del Ministerio de Minería. Descendieron varios técnicos con cascos, cámaras y carpetas. El ingeniero Herrera iba al frente. «Venimos a iniciar la investigación formal», dijo, mostrando la orden firmada. «Nadie podrá excavar aquí sin autorización judicial». Camila llegó poco después, con su libreta y su abrigo gris. Ramírez también, para firmar como testigo. Los hombres colocaron cintas amarillas alrededor del perímetro, tomaron muestras del suelo, fotografiaron el túnel y sellaron la entrada. Con una placa metálica: «Prohibido el paso, investigación federal». Un periodista del diario local apareció con una cámara colgada del cuello. Me pidió mi nombre. «Usted es el propietario del terreno». Lo miré sin dudar. «Manuel Ortega». Nada más. El flash me cegó por un segundo. No sabía si esa foto me mostraría como un hombre vencido o como alguien que al fin había hecho lo correcto. Al caer la tarde el teléfono sonó. En la pantalla el número de Eduardo.
Dudé en contestar, pero lo hice. «¿Qué hiciste, papá?». Su voz sonaba quebrada por la ira. «Vas a arruinarlo todo». Respiré hondo. Ya estaba arruinado, hijo. Desde el día que olvidaste quién eras. Del otro lado, silencio. Luego el clic seco del teléfono al colgar. Me quedé con el aparato en la mano, escuchando el eco de esa última palabra. Olvidaste. Esa noche llovió polvo rojo. Las gotas manchaban el suelo como sangre seca. Me puse el abrigo y salí al porche. Desde allí podía ver el cerro, oscuro, cubierto por una neblina leve. En medio de la tormenta, el cartel de advertencia se movía con el viento. Prohibido el paso. Parecía una sentencia, un cierre. El pasado, al fin, tenía un punto final. Encendí una lámpara y me quedé allí bajo el aguacero fino. No había júbilo en mi pecho, solo una paz extraña, la que llega cuando uno ha cumplido su deber sin esperar nada a cambio. Porque entendí, en ese instante, que la justicia verdadera no necesita ruido, ni venganza, ni gloria. Solo necesita un hombre dispuesto a no callar. Y yo, un viejo de 68 años con manos manchadas de tierra y de historia, había decidido no callar más. 3 días después, el silencio del cerro se rompió con golpes en la puerta. Era doña Teresa, con su rebozo al cuello y un periódico doblado bajo el brazo. «Traigo esto, don Manuel», dijo respirando agitada. Salió en todos los diarios. Me tendió el ejemplar de El Minero. En la portada, en letras grandes, «Fraude millonario en Ortega Mining Co. Dueño bajo investigación». La fotografía mostraba a Eduardo, mi hijo, bajando de un coche rodeado de policías. Doña Teresa bajó la voz. «Su hijo sale en todas partes. La gente del pueblo no habla de otra cosa». Le di las gracias, sin abrir el periódico. Lo dejé sobre la mesa, doblado por la mitad. Ella se quedó un segundo más, mirándome con esa mezcla de pena y respeto que tienen los que no saben si consolar o callar. «El tiempo pone todo en su lugar, don Manuel», susurró antes de irse. Cuando la puerta se cerró, abrí el diario. Las palabras parecían flotar entre las sombras. Corrupción, sobornos, documentos falsificados. Mi apellido se repetía en cada párrafo, como una condena escrita por otro. Bajé al pueblo por pan y café. En la tienda el murmullo era espeso. «Lo sabía», decía un hombre junto al mostrador. «Ese joven siempre fue arrogante». Otro respondió: «Dicen que su propio padre lo denunció». Entré en silencio. Todos callaron al verme. Fingieron hablar del clima, del precio del azúcar. Pagando, le sonreí al dependiente. «No crean todo lo que leen», dije despacio, «pero crean en lo que ven». Salí sin mirar atrás. El aire olía a tormenta y a rumor. Esa misma mañana Camila me llamó desde Zacatecas. «Don Manuel, recibí una advertencia», me dijo con voz tensa. «Dicen que van a quemar documentos en la oficina de Ortega Mining». ¿Quién lo dijo? Una llamada anónima. Reconocí la voz. Era uno de los antiguos empleados. Media hora después, la policía económica ya estaba en camino. Por la tarde, las noticias confirmaron el incendio. Los agentes habían llegado justo a tiempo para evitar que destruyeran todo. Algunos documentos estaban carbonizados, otros se salvaron. Una foto en televisión mostraba a los guardias sacando cajas negras marcadas con etiquetas parciales. Transacciones 2021. Proyectos Cerro Rojo. Camila me llamó de nuevo. «La evidencia sobrevivió, don Manuel. Ya no hay cómo esconder lo que hicieron». Esa tarde, cuando el sol se quebraba sobre los cerros, vi un coche detenerse frente a mi cabaña. Era Eduardo. Bajó despacio, con la barba crecida y la mirada perdida. Llevaba la misma chaqueta de cuero que usaba en los días buenos, pero ahora parecía demasiado grande para él. «Papá, ¿podemos hablar?», dijo acercándose con cautela. No respondí. Abrí la puerta y entré. Él me siguió. Dentro, el aire estaba denso, lleno del olor a madera y café viejo. «Solo quería proteger lo nuestro», empezó. «No proteges robando», le corté sin mirarlo. Se acercó, sacó un sobre y lo arrojó sobre la mesa. Dentro había un documento, una transferencia de todos los bienes a mi nombre. «Tómalo. Quiero arreglarlo», dijo. Levanté la vista. «Ya no se arregla lo que se pudre por dentro».
Llegas tarde, Eduardo. Su rostro se tensó. Quiso responder, pero no pudo. Se giró y salió sin decir palabra. El viento levantó el polvo de la entrada, cubriendo sus huellas casi de inmediato. Esa noche, las radios repitieron la misma noticia. La policía detuvo a 2 asociados de Ortega Mining cuando intentaban retirar grandes sumas de dinero de una cuenta compartida. Las autoridades buscan al empresario principal, Eduardo Ortega. Encendí la lámpara y la luz temblorosa iluminó la foto de Elena sobre el estante. Pensé en su carta, en las palabras: «La verdad te está buscando». Ahora la verdad la había encontrado, aunque doliera. Al día siguiente, la ciudad de Zacatecas despertó bajo un cielo sin sol. El tribunal estaba lleno. Policías, periodistas, curiosos. Camila y yo entramos entre la multitud y nos sentamos al fondo. El aire olía a papel, sudor y miedo. Eduardo apareció escoltado. Vestía un traje arrugado, la corbata mal puesta. Evitó mi mirada. El juez, un hombre de voz pausada, abrió la audiencia. El fiscal comenzó a leer los cargos: fraude fiscal, falsificación de documentos, explotación minera ilegal. Camila me dio un leve toque en el brazo indicándome calma. El fiscal pidió proyectar las pruebas: fotografías, mapas, extractos bancarios, y entonces apareció mi video. El túnel iluminado, las vetas de plata brillando bajo la linterna, el casco con el logo Ortega Mining Co. La sala se quedó en silencio. Cuando el fiscal mencionó documentos originales firmados por Manuel Ortega, decenas de ojos se volvieron hacia mí. Eduardo explotó. Todo eso fue idea de mi socio. Mi padre miente. Él quiere destruirme. El juez golpeó la mesa. ¡Orden en la sala! El ingeniero Herrera presentó su informe financiero. Las pérdidas estimadas al fisco superan los 8 millones de pesos, dijo con voz seca. Todo bajo contratos falsificados. Los fotógrafos no dejaban de disparar. Los flashes pintaban el rostro de mi hijo como si fuera una figura de yeso. Yo solo miraba mis manos, manchadas aún con polvo del cerro. Horas después el juez dictó resolución: detención preventiva, sin derecho a fianza. El murmullo recorrió la sala. Eduardo giró la cabeza hacia mí, por primera vez con miedo. No dije nada. Solo lo miré, y él bajó los ojos. Camila se inclinó hacia mí y murmuró: «Ya está hecho». Respondí despacio: «No por mí, por la verdad». Al salir del tribunal, la gente murmuraba: «El viejo del cerro tenía razón». Las campanas de la catedral repicaron justo entonces, como si todo el pueblo necesitara recordarse que el tiempo sigue, incluso cuando una familia se cae a pedazos. Esa noche regresé al cerro. El aire era limpio, el cielo despejado. La luna llena se reflejaba en la tierra húmeda. Encendí el fuego, cociné un poco de frijoles y compartí con Ceniza, que me miraba en silencio como si entendiera todo. La radio, de fondo, daba el último boletín. Eduardo Ortega permanecerá detenido en el penal de Zacatecas, acusado de fraude fiscal y falsificación de documentos. La investigación continúa. Apagué el aparato. Afuera, el viento soplaba entre las piedras. Me acerqué al fuego. Las brasas se consumían lentamente, convirtiéndose en ceniza. La flama danzaba un instante, luego cayó. Miré hacia la mina ahora sellada y susurré: «El cerro ya habló». La noche me envolvió con un silencio tan profundo que casi parecía compasión. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi corazón también encontraba reposo, como una piedra que al fin cae donde debía estar. Llegué al Tribunal Federal de Zacatecas antes de que amaneciera por completo. El aire estaba frío y seco, con ese olor metálico del polvo que se levanta antes de la primera luz. Llevaba mi chaqueta vieja, la misma con la que solía ir a trabajar a la mina, y el sombrero de paja que ya había perdido el color. A mi lado caminaban Camila Fuentes y Ramírez, cada uno en silencio, con el rostro tenso. Frente al edificio, la escena era un caos. Filas de curiosos, cámaras de televisión, reporteros con micrófonos y un grupo de vecinos de San Luis del Cerro que habían venido a ver justicia. El aire olía a café, a cigarrillo barato y a cemento caliente. Un policía joven me reconoció al pasar el control. «Ánimo, Don», me dijo con respeto. Asentí sin responder. No había ánimo, solo un deber. El salón principal del tribunal era enorme, con techos altos y muros de un color amarillento que el tiempo había vuelto opaco. Un ventilador giraba lento en el techo,
lanzando un zumbido constante. Nos sentamos en la tercera fila, detrás del área reservada a los testigos. En el frente, Eduardo ya estaba allí. Llevaba un traje arrugado, sin corbata. Las esposas le colgaban flojas de las muñecas. Su cabello, antes siempre impecable, estaba revuelto, y en su rostro había ojeras profundas. No me miró. El sonido de los flashes lo envolvía. Los periodistas buscaban esa imagen, la del empresario caído, el hijo del viejo del cerro. El juez entró y todos se pusieron de pie. Comienza la audiencia en el caso Ortega contra Ortega Mining Co., anunció la secretaria. El silencio se hizo tan denso que podía oír mi propia respiración. El fiscal tomó la palabra. Con voz firme, expuso cada una de las pruebas. Los documentos falsificados, los movimientos bancarios a cuentas extranjeras, las transferencias hechas desde una empresa fantasma en Monterrey. Uno a uno, los nombres de los cómplices fueron leídos en voz alta. Cuando el fiscal mostró la serie de cheques firmados por Eduardo, las cámaras dispararon al unísono. Luego, con calma, levantó un folder nuevo. También tenemos testigos presenciales, dijo. Personas que trabajaron bajo su mando en el Cerro Rojo. Camila se levantó entonces. Su voz, serena pero cortante, llenó la sala. La familia Ortega fue propietaria legítima de esos terrenos desde 1958. Aquí está el título original, firmado por Manuel Ortega padre, y certificado por la Oficina Minera Nacional. El juez asintió observando los sellos. Documento aceptado, dijo. Después llamaron a Ramírez. Subió al estrado con paso firme, con el casco de ingeniero en la mano. Yo inspeccioné personalmente el túnel. Encontré vetas activas y maquinaria reciente. No había permisos. Lo que hicieron allí fue explotación clandestina. Cada palabra suya sonó como un golpe seco, como martillo sobre piedra. ¿Está seguro de que el señor Eduardo Ortega era responsable directo?, preguntó el fiscal. No me cabe duda, respondió Ramírez. Su nombre estaba en todos los documentos operativos. Entonces ocurrió lo inevitable. Eduardo se levantó de golpe. ¡Mienten!, gritó con los ojos desorbitados. Ese viejo no tiene pruebas. Todo esto es un invento. El juez golpeó la mesa. ¡Orden en la sala! Un guardia lo tomó del brazo, pero él siguió. Quieren destruirme. Mi padre lo hace por envidia. El fiscal, sin alterarse, pidió reproducir el video encontrado en mis archivos. La pantalla mostró el interior de la mina, las linternas, el polvo, los cascos. Y allí, claro como el día, el logo Ortega Mining Co. brillando sobre un casco amarillo. En el fondo, una voz reconocible. Apúrense, muchachos. El viejo no tiene idea de nada. La voz era de Eduardo. El silencio fue total. Solo se escuchó el zumbido del ventilador y el clic de una cámara al tomar una foto. Yo bajé la cabeza. No había orgullo en ver confirmada la verdad. Solo un dolor seco, sin lágrimas. A la hora del receso salí al pasillo. El calor del mediodía apretaba las paredes. Un periodista se acercó con el micrófono en alto. ¿Usted lo perdona, don Manuel? Lo miré un momento. Eso lo decidirá la justicia, dije y seguí caminando. Camila me alcanzó y me ofreció una botella de agua. Tiene que cuidarse, murmuró. A veces la justicia también desgasta al que tiene razón. Ramírez, desde una columna, fumaba en silencio, mirando hacia la plaza donde la gente se arremolinaba esperando noticias. Por la tarde el juez regresó a la sala. Su rostro era una piedra. La lectura del fallo duró casi media hora. Palabras técnicas, artículos, números de ley, hasta que llegó la frase que todos esperaban. Eduardo Ortega es declarado culpable de fraude, falsificación de documentos y explotación ilegal de recursos naturales. El juez hizo una pausa. Se le condena a 18 años de prisión y a la confiscación total de sus bienes en favor del Estado. El sonido del mazo resonó 3 veces. Un eco largo, metálico, se expandió por las paredes. Eduardo se desplomó sobre la silla. La piel se le volvió pálida. Los labios temblaron. No gritó, no lloró. Solo bajó la cabeza. Yo lo observé unos segundos y sentí un vacío enorme. No había satisfacción ni alivio, solo una paz amarga. Los guardias lo levantaron y lo escoltaron hacia la salida. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los míos. Vi en ellos al niño que una vez fui capaz de cargar en mis hombros, el que me pedía que le contara historias antes de dormir. Y luego ya no vi nada.
Al salir del tribunal, el bullicio era ensordecedor. Periodistas, flashes, voces mezcladas. Don Manuel, mire aquí. ¿Qué siente al ver condenado a su hijo? No respondí. Solo me abrí paso entre la multitud. Camila caminaba a mi lado en silencio. Ramírez nos seguía, con las manos en los bolsillos. Atravesamos la plaza. Las piedras crujían bajo nuestros pasos. Una mujer a lo lejos murmuró: «El viejo del cerro tenía razón». No sé si lo dijo con admiración o con tristeza. Tal vez con ambas. El sol me dio de frente al salir del edificio. Tuve que entrecerrar los ojos. Era una luz fuerte, casi hiriente, como si el día quisiera borrar todo lo oscuro que había ocurrido adentro. Esa noche regresé a la cabaña. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y el viento traía el olor húmedo de las montañas. Encendí la estufa y preparé una sopa de frijoles. Ceniza se echó junto a mis pies, moviendo la cola despacio. La radio, que aún funcionaba con interferencias, transmitía el noticiero de la noche. Condenado empresario por fraude millonario. El denunciante, su propio padre. Las autoridades confirmaron la legalidad de la sentencia. Apagué el aparato. El silencio volvió, solo interrumpido por el crepitar del fuego. Me senté en la vieja silla de madera, la misma donde Elena solía coser por las tardes. El viento se colaba por las rendijas del techo, silbando suave. Ceniza apoyó la cabeza sobre mis rodillas. Pasé la mano sobre su lomo, mirando las brasas apagarse poco a poco. La cabaña olía a humo, a tierra y a justicia. Una justicia que no traía alegría, sino descanso. Miré hacia la mina, más allá del campo oscuro. El cartel metálico «Prohibido el paso» se movía con el viento, brillando a ratos con la luz de la luna. «El cerro ya habló», murmuré casi sin voz, y por primera vez en muchos años sentí que el silencio no era enemigo. Era el fin de la tormenta, el eco de una verdad que al fin se había hecho oír. Ha pasado un año desde aquel juicio. El tiempo, como la lluvia sobre la piedra, fue borrando los gritos, los titulares, las miradas duras. El pueblo de San Luis del Cerro volvió a su ritmo, lento, tranquilo, con el sonido de los burros por las calles y el aroma de pan caliente en las mañanas. Mi cabaña ya no parece la misma. Le cambié el techo, ahora de teja roja, levanté una cerca de madera firme y volví a abrir el viejo pozo que mi padre cavó con sus manos. El agua fría y clara volvió a subir después de tantos años de sequía. A veces pienso que también la tierra aprende a perdonar. Los vecinos ya no me llaman solo Don Manuel. Ahora, con una mezcla de respeto y cariño, dicen Don Manuel del Cerro. Al principio me sonaba raro, pero ahora cada vez que alguien lo dice, siento que el cerro y yo somos la misma cosa. Viejos, callados, resistentes. Los niños suelen venir por las tardes. Traen empanadas, canicas o dulces envueltos en papel, y me piden a cambio pequeñas piedras que brillan como espejos. Yo les regalo algunas que recojo en los alrededores de la mina, todavía húmedas del rocío. ¿Son de plata, don Manuel?, preguntan. No, les respondo. Son del tiempo. Y ellos ríen sin entender del todo, pero felices de llevarse un pedazo de historia. Mis mañanas son simples. Le echo maíz a las gallinas, riego los tomates, limpio la taza del café que uso cada día. Ceniza, mi fiel compañera, ya casi no camina. Sus patas tiemblan, pero todavía levanta la cabeza cuando escucha los pasos en el sendero. Le puse una manta vieja junto al nopal grande, donde da sombra todo el mediodía. La radio, siempre encendida, soltó una noticia breve una mañana. La mina de Cerro Rojo será declarada reserva natural. El terreno quedará bajo protección federal. Me quedé en silencio. Afuera, las nubes se movían lentas sobre los picos grises, y un grupo de buitres daba vueltas en el aire, como si vigilaran el pasado. No sentí orgullo ni tristeza, solo alivio. Era justo que la tierra descansara también. Una tarde, Ramírez apareció por el camino de tierra. Traía una botella de mezcal envuelta en papel periódico y el sombrero ladeado. «No podías terminar esta historia sin brindar, viejo», dijo, sonriendo. Nos sentamos bajo el porche, el sol cayendo despacio sobre el horizonte. Hablamos de los tiempos duros, de los compañeros que ya no están, del sonido de los taladros bajo tierra, de la juventud que se fue sin avisar. El mezcal ardía en la garganta, pero dejaba un calor bueno como de hogar. «¿Y tu hijo?», preguntó después de un silencio largo. «Sigue allá pagando lo que debe», respondí sin rencor.
Ramírez asintió sin decir más. Ambos sabíamos que algunas heridas no se cierran, solo dejan de doler. Antes de irse, dejó la botella medio llena sobre la mesa. «Por si te visita algún recuerdo», dijo, y se alejó, silbando bajito con el viento arrastrando su silbido por el valle. Al día siguiente sonó el teléfono. Era Camila. «Don Manuel», dijo con tono sereno, «el caso se cerró definitivamente. Nadie puede reclamar nada». «Entonces ya puedo dormir tranquilo», contesté. Ella rió. «Usted ya dormía tranquilo, aunque no lo supiera». Colgué y me quedé un rato mirando la foto de Elena, mi esposa, enmarcada sobre la repisa. Su sonrisa seguía igual que siempre, esa que parecía entenderlo todo antes de que uno hablara. «Tenías razón», le dije. «La verdad siempre encuentra su camino». Un día nublado decidí visitar la vieja entrada del túnel. La caminata fue lenta. El terreno seguía húmedo por las lluvias de verano. Cuando llegué, vi que la maleza cubría casi todo el acceso. El cartel de prohibido el paso seguía allí, pero las letras ya estaban casi borradas por el musgo. El aire olía a hierro y a tierra mojada. Dejé sobre la roca una pequeña flor silvestre y una piedra con las iniciales grabadas. SF 1892, el año en que mi abuelo había encontrado la primera veta. «Gracias, Elena», susurré. El viento sopló suave, y por un instante creí oír su voz, como cuando me llamaba desde la cocina. A veces los vecinos suben hasta la cabaña a pedirme consejo. Unos traen problemas de tierras, otros quieren vender sus pequeñas minas, otros solo necesitan hablar. Yo los escucho, sin apuro. Nunca firmes nada sin leerlo, les digo siempre. Ellos ríen, me dan la mano y se despiden diciendo: «Gracias, viejo sabio del cerro». No me siento sabio, solo viejo, pero es suficiente. La vida siguió llenándose de cosas pequeñas. El canto de los gallos al amanecer, los niños corriendo por el patio, doña Teresa trayendo empanadas calientes y diciendo: «Ya no parece la misma cabaña, don Manuel». Le ayudé a reparar la puerta de su tienda, y como agradecimiento, le di unas piedrecillas de cuarzo para decorar el mostrador. «¿Y su hijo?», preguntó al final bajito. «Está donde tiene que estar», le respondí. Ella asintió, con esa comprensión silenciosa que solo da la edad. Esa tarde, cuando el cielo empezó a teñirse de naranja, me senté en el porche con una taza de café de olla humeante. El sol descendía detrás de los cerros plateados, pintando la tierra con un brillo rojizo, casi metálico. Ceniza, ya muy cansada, descansaba a mi lado, respirando con dificultad pero en paz. Desde lejos, las campanas de la iglesia tocaron el ángelus. El sonido llegó suave, mezclado con el viento. Pensé en todo lo vivido, en la mina, en la traición, en el juicio, y también en la calma que había después. Comprendí que el hombre que fui, duro, orgulloso, lleno de rabia, había quedado atrás, enterrado en el mismo cerro que tanto me enseñó. Ahora solo quedaba un viejo con las manos manchadas de tierra pero limpias de culpa. La noche cayó lenta. Encendí una vela sobre la mesa y miré hacia el valle. Las luces de Zacatecas brillaban a lo lejos como un collar de fuego. El aire traía olor a pino y a lluvia próxima. «Ya no me deben nada», murmuré, «ni la vida ni la tierra». Una ráfaga de viento movió el pequeño carillón de madera colgado en el porche. Las campanillas sonaron claras, cristalinas, como una melodía que venía de otro tiempo. Ceniza levantó la cabeza un instante. Luego volvió a dormirse. Me quedé allí mirando las estrellas aparecer una a una. El cerro, oscuro y silencioso, parecía respirar conmigo. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que todo, la justicia, el dolor, la soledad, había encontrado su sitio, en mí, en la tierra, en el silencio. Así terminó mi historia, no con un grito, sino con un susurro, el de un hombre que aprendió que la paz, cuando llega, no se conquista, se merece.